Continuamos hablando sobre el Espíritu Santo, continuamos en este programa que está, digamos, dedicado a aquellas personas que anhelan saber más del Espíritu de Dios. Además de ser una persona, la Biblia nos muestra que el Espíritu Santo es Dios, es la tercera persona de la Trinidad. Y vamos a compartir algunos versículos y vamos a darnos cuenta de qué atributos divinos tiene el Espíritu Santo. Salmo 139:7 dice: ¿a dónde me iré de tu Espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Ahí el Espíritu Santo se nota que es omnipresente, que tiene un atributo que tiene Dios, que es la omnipresencia. Dice: no me puedo escapar de tu Espíritu. Si subiera al cielo, ahí está. Si entrara en un abismo, ahí está. Si me fuera a lo más profundo del mar, ahí está. Dice: ¿a dónde me iré de tu Espíritu? En Hechos capítulo 5, versículos 3 y 4, había un problema allí con un matrimonio que había mentido, había dicho que había vendido una propiedad y había donado la parte que a ellos se les ocurrió. En vez de decir, bueno, lo vendimos a $20,000, digamos, dijeron lo vendimos a 10 y se quedaron con 10 ellos. Y entonces Pedro le dijo a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses a quién? Al Espíritu Santo. O sea, está mintiendo a quién, a Dios, al Espíritu Santo. Dice: y sustrajeses del precio de esa herencia que vendiste. Dice: reteniéndola no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. Dice: ¿por qué pusiste esto en tu corazón? O sea, le pregunta, porque uno puede poner el mal en su corazón y ideas malas en su corazón y poder rechazarlas. Entonces dice: ¿por qué llenó Satanás tu corazón con esta mentira? ¿Y por qué pusiste esto en tu corazón? Y dice: no has mentido a los hombres, sino a Dios. Usted vea que en primer lugar dice, ¿por qué, mentiste al Espíritu Santo? Y después dice, les mentiste a Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es Dios. Dice: no has mentido a los hombres, sino a Dios. Y la pregunta era: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es Dios, es una persona y es la tercera persona de la Trinidad. Jesucristo se movió en el poder del Espíritu Santo. Y los milagros que hacía Jesús los hacía en el poder y con la guía del Espíritu Santo de Dios. 1 Corintios capítulo 2, versículos 10 y 11 dice: pero a nosotros, a quienes Dios reveló estas cosas por medio de su Espíritu, o sea, el Espíritu de Dios revela cosas y dice: porque su Espíritu investiga todo a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios. Nadie puede conocer los pensamientos de una persona excepto el propio Espíritu de esa persona, y nadie puede conocer los pensamientos de Dios excepto el propio Espíritu de Dios. Ustedes están viendo a una persona, al predicador Gustavo, pero no están viendo mi espíritu, que soy yo. Entonces, yo mismo sé más de mí mismo que todas las personas que pueda haber en el mundo. Nadie sabe más de mí mismo que el espíritu mío que está en mí. Y nadie puede saber más de Dios que el Espíritu de Dios. Y entonces dice que a nosotros, al tener el Espíritu de Dios, Dios nos reveló estas cosas por medio de su Espíritu, porque nuestro Espíritu se ha unido al Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios investiga todo a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios. Entonces nadie puede conocer los pensamientos de una persona excepto el propio espíritu de esa persona, y nadie puede conocer los pensamientos de Dios
excepto el propio Espíritu de Dios. Por eso podemos entender las Sagradas Escrituras, porque tenemos el que escribió las Sagradas Escrituras y el que sabe los secretos profundos de Dios y las interpretaciones profundas de Dios. Entonces por eso tenemos revelación, por eso Dios nos habla, por eso podemos decir Dios dijo esto. ¿Por qué? Porque al tener el Espíritu Santo nos revela los pensamientos íntimos de Dios. Por eso dice, pero a nosotros, a quienes Dios reveló estas cosas por medio de su Espíritu. Dios nos revela cosas porque tenemos el Espíritu Santo unido a nuestro espíritu y tenemos vida eterna. De esa manera, el espíritu muerto, digamos así, que teníamos nosotros espiritualmente, cobra vida y uno nace de nuevo, nace del Espíritu Santo cuando uno entiende que debe arrepentirse de sus pecados, cree en que Jesús pagó tu deuda en la cruz y cuando recibís a Jesús en tu corazón y entonces viene Jesús y el Espíritu Santo se une a tu espíritu y entonces sos declarado hijo de Dios. No es tan difícil como parece, pero es algo que nosotros ya estamos acostumbrados a todo esto, pero tal vez a usted le parezca un poco complicado, pero porque no se predica sobre estas cosas. Pero es así, el Espíritu de Dios viene al corazón y si una persona no tiene el Espíritu de Dios, no es de Dios. Así que ojo, esté escuchando lo que estamos hablando. Y Hebreos capítulo 9, versículo 14 dice, imagínense cuánto más la sangre de Cristo nos purificará la conciencia de acciones pecaminosas para que adoremos al Dios viviente. Pues por el poder del Espíritu eterno, otra vez el poder del Espíritu Santo, Cristo se ofreció a sí mismo como sacrificio perfecto por nuestros pecados. Eso está en Hebreos 9:14. Dice, imagínense cuánto más la sangre derramada de Cristo. Ese fue el precio de que Dios nos compró. Jesús pagó con su propia vida, con su sangre, y nos compró y nos redimió del poder del pecado y de la autoridad de Satanás. Entonces, cuánto más la sangre de Jesús nos purificará la conciencia de acciones pecaminosas. Ya estamos libres de pecado, para que adoremos al Dios viviente cara a cara. Tenemos libertad para entrar a la misma presencia de Dios. Pues por el poder del Espíritu eterno, o sea, el Espíritu Santo, Cristo se ofreció a sí mismo en la cruz como sacrificio perfecto para borrar nuestros pecados. Es extraordinario esto, es algo maravilloso, es algo increíble, es algo extraordinario porque es lo más importante que usted tiene que saber en su vida, porque si recibe a Jesús tiene salvación y vida eterna. Y si muere sin Cristo va a ir al infierno. Jesús dijo, muchas veces habló del infierno y explicó del infierno y parece que la gente se mueve como si no existiera el infierno y no existiera el cielo, pero hay recompensas eternas y hay también castigo eterno en el infierno. Entonces, una de las doctrinas distintivas del cristianismo es la de un Dios trino, un solo Dios en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es un misterio que aceptamos por la fe. Es como un trébol de 3 hojas. Es un trébol, pero tiene 3 hojas. También es como el agua, que tiene varios estados, que es sólido, líquido y gaseoso, pero sigue siendo agua. Así, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y 1 de Juan capítulo 5, versículo 7, dice la palabra de Dios, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo, que es la palabra de Dios, que es Jesús. En San Juan dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Se refiere a la palabra misma de Dios, que es Jesús. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Entonces dice,
Tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Así como un trébol de 3 hojas, es un trébol, pero tiene 3 hojas. Y así como el agua, tiene 3 estados: sólido, líquido y gaseoso. Es una enseñanza un poco aproximada a lo que es un Dios solo, único, que se manifiesta en 3 personas. Entonces, gocémonos, alegrémonos en el hecho que el Espíritu Santo es Dios, y disfrutemos de su ministerio en nuestra vida, trayéndonos todo lo que Cristo ha logrado para nosotros en la cruz. El Espíritu Santo nos da dones del Espíritu sobrenaturales que podemos manifestar en cualquier momento, se pueden manifestar a través de nosotros, y también están los frutos del Espíritu, que es algo que nos lleva a ser más y más semejantes al carácter de Jesús. Vamos a estar viendo un poquito también sobre los frutos del Espíritu Santo. Entonces, al creer en Cristo y recibirlo como nuestro Salvador y Señor, hemos nacido de nuevo. Dios nos ha dado una vida nueva, y la Biblia llama a eso el nuevo nacimiento, y llama nacer del Espíritu Santo. San Juan 3:5 habla y dice eso. Entonces, de cierto te digo, dice Jesús, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Entonces, Dios le está diciendo a través de quienes habla: tenés que nacer de nuevo. ¿Cómo nacer de nuevo? Arrepintiéndote de tus pecados, creyendo que Cristo pagó tu deuda en la cruz, e invitándole a Cristo a que entre en tu corazón. Vamos a un tema musical y seguimos en este programa.